Cultura de Rusia, historia y territorio. Recopilación de datos, presentación de PowerPoint, interpretaciones y relato por Matilde Pettengill. El mapa muestra Rusia en el globo. Rusia es el país más extenso del mundo. Abarca una superficie aproximada de 17 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales corresponden a tierra unos 16 millones de kilómetros cuadrados y a agua 720.500 kilómetros cuadrados. Ubicación: norte de Asia, bordeando el Océano Ártico, que se extiende desde Europa, la porción al oeste de los Urales, hasta el Océano Pacífico Norte. Capital: Moscú. Las denominaciones Rusia, Rossiya o Federación de Rusia son equivalentes, según el artículo 1 del primer capítulo de la primera sección de la Constitución de Rusia adoptada en 1993. Idioma oficial: ruso y otras lenguas en subdivisiones de Rusia. Población: 142 millones aproximadamente según el censo del año 2010. Datos históricos y expansión territorial del Imperio Ruso. Etapas. Primera, Rus de Kiev, del año 862 al 1240 hasta la invasión mongola. Capital: Novgorod y luego Kiev. Segunda etapa, Principado de Moscú o Moscovia, de 1277 a 1547. Capital: Moscú. Tercera, Zarato ruso o moscovita, de 1547 a 1721. Capital: Moscú y luego San Petersburgo. Cuarta, Imperio ruso, de 1721 a 1917 hasta la Revolución rusa. Capital: San Petersburgo y unos años intermedios en Moscú. 1917 a 1922. República Socialista Federativa Soviética de Rusia o Rusia bolchevique. 1922 a 1991. Unión Soviética o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde 1991 a la actualidad, Federación de Rusia o Rusia. 1. Rus de Kiev, del año 862 al 1240. Teoría normanda del origen de los fundadores de la Rus de Kiev. Fue sugerida por el rey Juan III de Suecia en su correspondencia con el zar Iván IV de Rusia el Terrible. La teoría normanda sugiere que un grupo de dirigentes escandinavos se establecieron a lo largo de los grandes ríos rusos. Históricamente, todas las zonas costeras del mar Báltico se llamaban Roslagen o Roden. Esto está vinculado a la zona costera sueca de Roslagen, Upplandia, al norte de la ciudad actual de Estocolmo, al este del mar Báltico. Una de las ciudades de Upplandia es Uppsala. En 1296, ese territorio se menciona por primera vez como Roden, que significa remar. En 1493 aparece con el nombre Roslagen, que quiere decir gente que rema botes. No eran soldados, sino marineros.
Suecia en nuestros días se dice Ruotsi en idioma finés. El nombre de Rus tendría ese mismo origen. A Suecia en el siglo XII, los anglo-normandos la llamaban Swane, de Swan, que es cisne en castellano, y también de Sue, que significa yo mismo. Según la crónica de Néstor, los varegos eran vikingos suecos de la zona de Roslagen, que incluían los escandinavos conocidos como Rus y también suecos, noruegos, normandos, gotlanders o gocianos, todos de origen escandinavo, y los ingleses de origen germánico. Estos varegos llegaron a la ciudad de Staraya Ládoga, cerca del lago Ládoga y de hoy San Petersburgo. Fueron invitados a gobernar y eligieron a 3 hermanos. Esos hermanos eran Rurik, Sineus y Truvor. Según el Códice Hipatiano, Rurik llegó a Ládoga en el año 862 e hizo de ella su capital, estableciendo la dinastía rúrica. La dendrocronología, ciencia que estudia la datación por los anillos de crecimiento de árboles y plantas, sugiere que Ládoga fue fundada en el 750. Según el filólogo ruso Mikhail Lomonosov y otros investigadores, la palabra varegos se utilizaba para referirse a todos los viajeros del mar, los comerciantes y piratas, independientemente de su origen. El significado de varego, opinión mayoritaria, proviene del nórdico antiguo, promesa, palabra de honor, en relación a transacciones comerciales. A los varegos también se los conocía como Rus o Ros. La crónica franca Anales de San Bertín menciona al pueblo Rus con el vocablo Ros en el año 839, identificándolos con una tribu germánica llamada suecos. Fuentes latinas confundieron a los Rus con la extinta tribu germánica de los rugios. Una versión asocia Rus al idioma finés, ruskea. Ruskea es marrón claro y castaño ruskea es rojo castaño. Como Rurik era pelirrojo, por ese color se llamó a la zona donde él gobernó. Otra versión indica que Rus viene del sueco rosti o de la raíz ros, remo, remero. Ahora en ruso, Rusia se dice Rosía, tierra de remos o remeros. Frederik Kortland, profesor holandés de lingüística en la Universidad de Leiden, Holanda, especialista en lenguas eslavas, sugiere que las lenguas habladas cambian con el tiempo y distancia. Evidencia lingüística. Según el doctor en filología Andrei Zalesniak de la Academia Rusa de Ciencias, el consenso científico moderno sugiere que, más allá de cómo se formó la palabra Rus al comienzo, viene del lenguaje nórdico antiguo, lengua germánica, rower, remar. Luego pasa al finés, ruotsi, como se llama Suecia, hasta Rus, Rusia, y gradualmente a toda la gente de la antigua Rus. Ley de los godos del Este. Fue uno de los códices de leyes más antiguos de Suecia medieval, vinculada a la antigua tradición oral de los lagmen y vigente principalmente en Ostrogotia, al sur de Aplandia.
y de la actual ciudad de Estocolmo. Los lagman eran hombres que sabían las leyes de memoria, las recitaban en asambleas y se encargaban de hacer cumplir las decisiones. Los vikingos en sus expediciones iban acompañados por uno de ellos. Un lagman famoso fue Snorri Sturluson, jurista, historiador y escritor islandés, que escribió Círculo del Mundo o Crónica de los Reyes Noruegos, donde relata la vida de reyes noruegos y de los vikingos. Sturluson se instaló en Noruega en 1228. 1296. Ley de Aplandia. Se pusieron por escrito las leyes que antes se habían memorizado en Aplandia, Roden y zonas vecinas. Evidencias arqueológicas de la presencia escandinava en Novgorod. Evento del año 922. Un testigo ocular describió en detalle el rito de enterramiento de un noble rus. Lo quemaron dentro de su bote y enterraron los restos en un montículo. Tumbas de este tipo se descubrieron cerca de Staraya Ládoga y luego en Genesdovo. Se encontraron objetos de intercambio comercial y artesanías, más de 1.200 armas escandinavas, joyas, amuletos, utensilios hogareños y herramientas de los siglos 8 al 11. También graffiti en forma de signos, rúnicas e inscripciones. De los siglos 9 y 10, equipos militares y ropa, objetos de tipo escandinavo como martillos, pendientes de bronce, torques o collares en forma de aro que se llevaban alrededor del cuello, etc. En el 2008 se descubrieron objetos de la era del primero Rurik, con la imagen de un halcón, el cual más tarde se convirtió en el simbólico tridente del escudo de armas de Rurik. Rurik significa halcón. Imágenes del complejo arqueológico Genesdovski, asentamiento de Rurikovo, antigua fortificación de Genesdovo, Novgorod, Rusia. Espadas vikingas y otros artefactos recuperados y enterramientos en montículos. El mapa muestra las rutas comerciales de los varegos entre los siglos 8 y 11. En color violeta, ruta del río Dnieper. En color rojo, ruta del río Volga. En anaranjado, otras rutas. El mapa muestra asentamientos a mediados del siglo IX. En letras de color rojo, eslavos bajo el control de los varegos, tribus eslavas en color gris, y el contorno azul indica la extensión de la influencia de los jázaros. Ruta de los varegos desde Suecia hasta Grecia. La línea punteada roja muestra el itinerario. Partían de Roden, Suecia, cruzaban el mar Báltico, se internaban en el río Dnieper, iban hasta el Mar Negro y llegaban a Bizancio. En el año 324 se llamaría Constantinopla, en la actualidad Estambul. Luego emprendían el camino de regreso. Pinturas. Visitantes de ultramar, varegos en Rus. Invitación a los varegos. Rurik y sus hermanos llegan a Staraya Ládoga.
El primer rey de la Rus de Kiev fue el varego Oleg de Novgorod, del 882 al 912, que trasladó la capital de Novgorod a Kiev. La crónica de Néstor indica que era pariente de Rurik. En otras crónicas no lo indican, como la crónica de Novgorod o la crónica de Radziwiłł de 1487, copia del siglo XIII, manuscrito con ilustraciones. A la izquierda se ve una ilustración de Oleg de la crónica Radziwiłł. El mapa muestra la dinastía rúrica. A la izquierda, la extensión en el año 862 y a la derecha, la extensión en el año 882. Se señala la ubicación de Novgorod y de Kiev. Vladimiro I de Kiev el Grande, al subir al trono en el 980, instituyó el paganismo. En Kiev hizo construir templos y colocar los ídolos de dioses eslavos en ellos. Se conoce como el Panteón de Vladimiro. En el 988, Vladimiro se convirtió al cristianismo. Hizo derribar los templos paganos y construir iglesias cristianas, decretando el cristianismo la religión oficial en el reino. Por siglos, las antiguas creencias se sincretizan con el cristianismo, a lo que los estudiosos del folclore ruso denominan fe dual. Yaroslav I el Sabio unió temporalmente los principados de Novgorod y Kiev. Fue una época de florecimiento cultural y poder militar. Isiaslav I de Kiev, hijo de Yaroslav el Sabio, soberano por 20 años, fue uno de los autores de la Pravda Yaroslavichei, parte del primer código de leyes ruso llamado Justicia de la Rus. El mapa a la derecha muestra los principados de Rus de Kiev de 1054 a 1132. El mapa de abajo a la izquierda, la República de Novgorod, aproximadamente en el año 1400. Y a la derecha se indica la capital, Novgorod, aproximadamente en el año 1400. Segunda etapa, Moscovia o Principado de Moscú, de 1277 a 1547. Capital, Moscú. Primer príncipe moscovita, Daniel de Moscú. Aseguró el principado para su familia, los Rurikovich, conocido por su política de paz entre gobernantes vecinos. Fundó los primeros monasterios de Moscú y tomó los hábitos. Fue canonizado por la Iglesia Ortodoxa rusa en 1791. Algunas crónicas, como el Códice de Laurencio, menciona que cuando Daniel tenía 2 años, murió su padre y fue príncipe desde esa fecha, 1263. No hay consenso académico en ese aspecto. Iván III el Grande cuadruplicó el territorio ruso. Se casó con Sofía Paleóloga, quien influyó con ideas imperiales a Iván. Adoptó el águila bicéfala imperial, que, con algunos cambios, es el origen del escudo de Rusia actual. Las tradiciones políticas establecidas en Moscovia, con un sistema central y autocrático, ejercieron una gran influencia en el futuro desarrollo de la sociedad de Rusia. El mapa muestra la extensión territorial de Moscovia de 1300 a 1525.
y la imagen de abajo muestra el sello de Iván III. Tercera etapa, Zarato ruso o moscovita, de 1547 al 1721. Capital, Moscú y luego San Petersburgo. Sistema de gobierno, monarquía absoluta. Primer zar, Iván IV el Terrible. Era nieto de Iván el Grande. A los 3 años murió su padre. Su madre gobernó 5 años y fue asesinada por boyardos, terratenientes nobles, que se disputaban el poder. A los 16 años, Iván transformó el reino en imperio, impulsó las artes y las letras e introdujo la imprenta en Rusia. Sus cambios políticos menos autocráticos fueron duraderos. Se casó con Anastasia. A la muerte de ésta se hizo autoritario. Dinastía Románov, establecida en Moscú en 1613 con Miguel I. Terminó en 1917 al abdicar Nicolás II. El mapa muestra con diferentes colores las tierras anexadas a través del tiempo. Algunas palabras. Zar viene del latín César, en femenino, zarina, título usado por monarcas del zarato ruso. Zarevich, hijo del zar. Zarevna, hija del zar. Zarismo, forma de gobierno que adoptaron el Principado de Moscovia, el zarato ruso y el Imperio ruso. Durante el Imperio ruso, el emperador usó títulos de zar junto al título de emperador en algunos territorios. Cuarta etapa, Imperio ruso, de 1721 a 1917. Capital, San Petersburgo y Moscú en un periodo intermedio. Sistema de gobierno, monarquía absoluta. Primer emperador, Pedro I el Grande. Último emperador, Nicolás II. Abdicó en 1917. Nicolás II estaba casado con Alejandra, nieta de la reina Victoria de Inglaterra. 1917, Revolución de Febrero y Revolución de Octubre o bolchevique. 1918, Nicolás II y su familia, esposa y 5 hijos, fueron asesinados por los bolcheviques. Canonización de Nicolás II y su familia como mártires. 1981, por la Iglesia Ortodoxa Rusa fuera de Rusia. 2000, por la Iglesia Ortodoxa Rusa. El mapa muestra la extensión territorial del Imperio ruso. Unión Soviética, de 1922 a 1991. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Capital, Moscú. La imagen de la derecha muestra la bandera de la Unión Soviética de 1922 a 1991. Repúblicas de la Unión Soviética. Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán. Federación de Rusia desde 1991 a la actualidad. Capital, Moscú. La bandera de Rusia a la derecha. Demarcación administrativa.
La Federación Rusa está dividida en 85 sujetos federales, de la siguiente manera: 22 repúblicas, cada una con su propia constitución; 46 regiones conocidas como oblast, similar a provincia; un oblast autónomo hebreo; 9 territorios o krais, similar a provincia; 4 distritos u okrugs autónomos; 3 ciudades federales: Moscú, San Petersburgo y Sebastopol. Nota: actualmente en Rusia no hay diferencias jurídicas entre un krai y un oblast en Rusia. Fin.